Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Pedro Balbuena. Pedro, ya yo no te voy a decir magistrado. Ya no lo soy. Bueno, la verdad es que si yo hubiese sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo no te hubiese dejado ir. La verdad es que el sistema de justicia dominicano debiera de estar de luto. Y no te lo digo porque tú estás ahí. Pero nosotros de la Fundación estamos muy conscientes de que uno de los jueces mejor preparados, y no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista ético, que tenía el Poder Judicial, sin lugar a dudas que era tú. Así que perdió el Poder Judicial con tu renuncia. Esa es la verdad. De todo modo, lo pasado, pasado. Ya yo quiero hablar con el abogado ahora. Y quiero hablar con el abogado que trabajó como asesor, no solamente en la reciente reforma al Código Penal, sino a este proceso de reforma al Código Procesal Penal. Trabajamos desde aquí, desde la Fundación, todo lo que fueron esas propuestas, un tanto como para edificar, desde el punto de vista de la visión cientista, de qué es de lo que se trata. Y vamos a comenzar con la norma, y después hablamos del proceso, que yo creo que sería lo más recomendable. El Código Penal 1884, la traducción. Oye, pero ¿por qué hubo que esperar tanto para modificar el Código Penal, Pedro? El tema en República Dominicana es que las grandes modificaciones nunca han sido fáciles. De hecho, la muestra más clara, no solamente el Código Penal, sino el Código Procesal Penal en la época en que fue aprobado también tenía una duración centenaria. Centenaria. Nosotros de alguna manera acostumbramos más a modificar de manera parcial las normas. Modificar un instrumento completo siempre ha parecido un gran desafío en República Dominicana y siempre ha dado grandes trabajos. Incluso no solamente en esta legislación, en la penal, sino en otras legislaciones. Como la misma civil. La misma civil, la misma laboral, la misma procesal civil, que últimamente solamente se han hecho dos grandes modificaciones, la ley 834 de 1978 y la 845, y es ahora cuando se pretende hablar de un código procesal civil nuevo, un código de procedimiento civil nuevo y un código civil nuevo. O sea, modificar grandes cuerpos legislativos siempre ha sido una tarea difícil. Pero que esas comisiones fueron conformadas hace más de 10 años. Así es, así es. Pero el tema no está solamente en lo que tiene que ver con el trabajo de la comisión, que las comisiones designadas para esos fines han culminado con su labor, sino que el trámite legislativo en muchas ocasiones se convierte en farragoso y dificultoso de cara a la aprobación final de estas normas, por las discusiones que se generan no solamente a lo interno de las cámaras, sino por lo que pasa en la comunidad jurídica. Claro, las vistas. Las vistas y las opiniones encontradas que se producen y los conflictos que se producen entre sectores, en muchas ocasiones no llevan a buen término en el tiempo que fuera deseable las grandes modificaciones que se han intentado. Ahora, pero durante este proceso, por ejemplo, yo fui consultor jurídico del Congreso y muchas veces uno se enamora de lo que escribe, esa es la realidad. Se asistió de asesores, porque también uno tiene que buscar especialistas que no ha habido siendo parte de la comisión inicial, bueno, le arrojen luz al proceso. ¿El Congreso lo hizo en esta ocasión? Bueno, el Congreso cuenta, como tú conoces, con un cuerpo de técnicos que se encarga de este tipo de labor ya a lo interno de las cámaras legislativas. Tanto la Cámara de Diputados como los senadores también tienen sus órganos consultivos que son los que le dan los toques finales a esta normativa. Pero el tema está más bien, diría yo, no en lo que pasa a lo interno del Congreso, sino en lo que pasa por fuera, en la discusión que se genera, que es la que muchas veces hace que el paso de una legislación por el Congreso sea más traumático, que sea más, digamos, de difícil aprobación. ¿Cuáles son los pilares de esta reforma? O sea, ¿sobre qué se está fundamentando? ¿Qué fue lo que se reformó? Bueno, es un código penal completamente nuevo. El que tenemos, el proyecto que está, me parece, ya en el Senado, es un código penal completamente nuevo.
El Código Penal vigente hasta ahora tiene cantidad inmensa de artículos que durante mucho tiempo incluso no han sido aplicables, no han sido aplicados. Y digamos que ha habido una especie de derogación por desuso de una parte importante de la normativa. Y hay otro tema que tiene que ver con unos tiempos que son completamente distintos a aquello en lo que se estructuró, que se pergeñó este Código Penal. O sea, en época de la Revolución Francesa, los códigos napoleónicos, hasta ahora es mucho lo que ha llovido. Y obviamente el paso del tiempo e incluso mucho más, con mucho más fuerza entre nosotros, la proclamación de una nueva constitución que digamos que de alguna manera contiene principios que inciden de manera directa en la legislación penal, son elementos que han incidido en el modo en que se han ido organizando las nuevas normas penales que tenemos en el Código, destinadas a reconocer derechos específicos que no existían antes y también a dotar al instrumento de mayores niveles de eficiencia de cara al combate a la criminalidad, que es lo que al fin y al cabo procura una legislación penal. Ahora, vamos a hablar de los tipos penales, porque no es verdad que, por ejemplo, el país del siglo XXI no es el mismo del país del siglo XIX, tampoco lo es el mundo. ¿Cuáles nuevos tipos penales se le introducen al nuevo Código Penal? Hay una serie de infracciones que tienen que ver con los crímenes contra el Estado que no existían anteriormente. Como por ejemplo, vamos a decir, todo el tema de la corrupción administrativa ha sido redimensionado, digamos, no solamente en el ámbito de la reacción penal, sino en los tipos de infracciones que existen. Concusión, ese tipo de cosas. Exacto, ha sido ampliado sustancialmente y la técnica legislativa que se ha utilizado también no es la misma. Digamos que existe una manera de concebir la infracción completamente distinta a aquella que tenía el Código Penal que está aún vigente. Pero aparte de eso, ¿qué tú quieres decir con eso? El tema es la concepción tradicional francesa como mira la infracción. Este código, sin abandonar lo que ha sido nuestra tradición francesa, ha incorporado elementos que incluyen todo el tema de la teoría del delito en la concepción de la infracción que contiene este Código Penal, que es algo que no existía en el Código Antiguo. Al punto, incluso, que este código nos trae una serie de principios que inciden en la interpretación de las normas que están ya en el cuerpo legislativo completo. Pero aparte de eso, nos trae el código en todo lo que tiene que ver con los crímenes y delitos contra la propiedad, una serie de infracciones nuevas y otras infracciones que, debido a una práctica problemática en el pasado, han debido ser modificados. O sea, todo el tema, por ejemplo, de los crímenes, de los robos, básicamente, están concebidos de una manera distinta, mucho más simple, mucho menos complicada, que como está previsto actualmente en el Código Penal, en donde el sistema de agravante que se ha establecido en muchas ocasiones complica la manera en que se interpreta y que se aplica el Código Penal. Ahora se ha creado un sistema de agravante mucho más conciso, mucho más fácil de aplicar, que de seguro va a dotar de mayor efectividad a la norma penal. Infracciones también, como el abuso de confianza, que dentro de su concepción tradicional solamente era aplicable cuando existía uno de esos contratos fiduciarios que tú conoces. Claro. Ahora, cada vez que existe entrega a título precario, también se aplica la infracción, está tipificada la infracción de abuso de confianza siempre que exista obligación de devolver o de aplicar a un fin determinado sin importar el tipo de contrato envuelto entre las partes. Yo te hacía la pregunta porque la verdad es que no era fácil. Acuérdate que siempre se presentaban una serie de confusiones, abuso de confianza, estafa. Oye, y qué bueno que en esta reforma, bueno, ya ese tipo de situaciones han sido, si se quiere, aclaradas. Ahora, uno de los temas que más conflicto o más discusiones, digámoslo así, o debate ha generado esta reforma es el que tiene que ver con el aumento de las penas. Sobre todo partiendo de que si tú te vas a la Constitución, oye, desde la Constitución la pena tiene una misión y la finalidad es de ver de qué forma se pueden crear las condiciones para que ese que se separó de la sociedad, bueno, se pueda volver a ella. Pero como cuando tú ves que estas penas fueron aumentadas,
de 30 a 40 y se estableció el cúmulo, hay hasta que llegan a 60. Evidentemente que quienes sean condenados por esos crímenes o por esos delitos nunca volverán a la sociedad, y eso entonces hay quienes sostienen la tesis que choca con principios establecidos en la Constitución. ¿Cuál es tu visión? Yo voy a comenzar trayéndote una noticia que apareció en los periódicos hace pocos días. Vamos a ver. En Holanda están cerrando las cárceles. O sea, Ay, Dios mío. Es que no están cayendo gente presa. Holanda está alquilando, está vendiendo el espacio físico de las cárceles incluso a otros países, porque no está utilizándolo con nuevos detenidos, con nuevas personas condenadas a pena de prisión. Y la clave, según refiere la noticia que tuve la oportunidad de leer, es que el sistema penal de Holanda decidió hace algún tiempo, a partir de los años 85, 86, recurrir a un método distinto, digamos, de medida en contra de la persona, del infractor. Ha decidido recurrir al trabajo comunitario y a otros tipos de trabajo como sanción. Claro. Y eso ha provocado que las cárceles estén siendo cada vez menos utilizadas. Y que los niveles de criminalidad también hayan disminuido de una forma sustancialmente. increíble. Sustancialmente. O sea, está hablando incluso de un porcentaje que llega hasta el 40% menor de reincidencia, digamos, de aquellas personas que pasan por el sistema. Al punto de que Holanda está exportando, digamos, sus facilidades carcelarias para que sea utilizada incluso por otros países. Ay, Dios. Y esa cuestión, digamos, que contrasta con lo que ocurre en República Dominicana, en donde el índice de personas en estado de prisión no hace más que crecer, y en donde hemos duplicado el número de detenidos que teníamos hace apenas una década. Sí, desde la implementación del Código Procesal Penal. Código que debió, de alguna manera, servir para un propósito distinto. Sin embargo, en la práctica sigue creciendo el número de detenidos, de personas no solamente en estado de prisión preventiva, sino que también ha ido creciendo aquellos que son condenados, porque el Código ha aumentado la capacidad del Estado para encontrar personas culpables y para imponerles sanciones. O sea, no solamente el número de presos preventivos es el problema. Pero yendo a la parte medular del cuestionamiento que me haces, hay un tema ahí que tiene que ver con cómo la Constitución mira el sistema penal y cómo mira las penas en sentido general. La mira como forma de corregir, digamos, un comportamiento torcido, como manera de lograr ganar de nuevo para la sociedad a aquella persona que se ha apartado de lo que es el respeto a las leyes que rigen nuestro país. Y está claro que cuando se recurre a pena excesivamente larga, ese fin no se va a conseguir, porque las penas largas, por el contrario, significan una especie de renuncia a la posibilidad de que una persona pueda enderezarse y corregir sus pasos. Es como una especie de renuncia a la obra inacabada que es el ser humano. Un ser humano puede pasar un tiempo apartado del camino correcto y puede corregir. Siempre existe esa posibilidad, y a eso es lo que ha querido recoger la Constitución, y las penas largas obviamente no sirven a ese propósito. Hablar de penas perpetuas, hablar de sanciones de 60 años, es decir, que la persona no podrá nunca más tener la oportunidad de vivir en libertad. Y eso, desde un punto de vista, podría, digamos, ofrecer una especie de panacea para aquellos que han sufrido como víctimas de infracciones penales. Eso no cabe ninguna duda. Y quizás pueda servir para disuadir a otras personas de que no cometan delitos. Ahora, quien sufre la pena, de seguro que no va a tener nunca la oportunidad de reinsertarse cuando las penas son excesivamente largas. Y el Código no es que todo el régimen de pena sea largo, pero hay circunstancias en las cuales, digamos, que la cantidad de años a la que puede aplicársele a una persona implica que no podrá en vida abandonar una prisión. No, y ahí la verdad es que cuando tú ves y analizas cuáles son los tipos penales en donde se imponen esas penas tan largas, la verdad es que, por ejemplo, cuando tú hablas del terrorismo, cuando tú
o sea, habla de una masacre, o sea, delitos contra la humanidad. La verdad es que cualquiera también lo piensa, o sea, son verdaderos enfermos los que cometen tipos penales de esa naturaleza. Y desde el punto de vista de lo que es el deseo de la sociedad, no hay duda de que esta reforma la complace, la complace. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista. Hay penas altas y hay penas que no son tan bien. No, altas. O sea, digamos que el código, hay un equilibrio. Para casos extremos asume una postura que es bastante radical. Es radical. Y para otros casos abre otras posibilidades. Sí, inclusive existe la prisión mixta, es decir... La prisión de fines de semana, exactamente, los días multa. Que ahí ya no comenzamos en ese sentido a parecer Holanda. En ese sentido, aunque sea transitoriamente. Ahora, todo este proceso de reforma penal, tú sabes que no es fácil. Porque si hay algo que genera discusión, que genera conflicto, después de una reforma constitucional es la materia penal. Y vamos a un tema que, bueno, que fue parte de ese conflicto y que yo creo que fue lo que pospuso, que es el tema que tiene que ver con el aborto. ¿Cómo quedó en la reforma penal? Muy similar a como está en el Código Penal actual, digamos, salvo detalles específicos para casos que podrían caer dentro de lo que es el estado de necesidad para ciertas circunstancias muy particulares, pero en términos generales el aborto está, digamos, regulado de una manera muy similar a como la tenemos ahora. Y cuando tú hablas de estado de necesidad, ¿cuál es el alcance de ese estado de necesidad? Habrá circunstancias en las cuales, por ejemplo, cuando sea para salvar la vida de la madre, existirá la posibilidad de tomar una decisión al respecto sin que se pueda exponer el facultativo a una persecución penal, que es una cuestión a tomar en cuenta, que quizás al principio y al calor de la discusión constitucional se miró de una manera mucho más radical. Pero el Código Penal, que digamos que maneja otro tipo de tensiones, va a tener que tomar en cuenta en todo caso los valores envueltos en un caso determinado, aquellas circunstancias en las cuales al lado de la vida del nonato también está envuelta una cuestión que tiene que ver con la vida de la persona que lleva la criatura adentro. Sí, pues, es el caso de mi mamá conmigo. Y ese elemento ahora tiene un manejo que digamos es mucho más adecuado, mucho más ponderado y que toma en cuenta ambos valores. Ahora, ¿quién determina ese estado de necesidad? Porque déjame decirte lo siguiente, porque yo en nombre del estado de necesidad yo puedo inventar cualquier cosa. ¿Se han creado comisiones desde el Código Penal o cuál es el mecanismo que se utilizaría para establecer ese estado de necesidad? La cuestión se resuelve en dos etapas distintas. Hay una decisión que la va a tomar un médico, evidentemente, al momento de intervenir en relación. ¿Pero de manera individual o un consejo? No, el Código Penal no habla de ese tipo de cuestiones, sino que el estado de necesidad es una circunstancia que se habrá de demostrar en algún momento ya de cara a un proceso penal aperturado. Y será una cuestión ya, digamos, en última instancia del tribunal apoderado, el ver de qué manera en ocasión de un caso concreto confluyen esos elementos que justificarían, digamos, la actuación de quienes intervinieron en el caso en ocasión de la infracción que puede estar siendo imputada. Ya, ahora, desde el punto de vista del crimen organizado, digámoslo así, uno de los grandes problemas de las sociedades modernas es precisamente las nuevas modalidades del crimen. ¿Cuáles se establecieron en el Código Penal? Hay que tomar en cuenta que hay una parte de todo el tema penal que quedó por fuera del Código. O sea, el Código, digamos, no recoge todas y cada una de las infracciones, sino que hay un grupo de infracciones. Todo el tema de áreas específicas de la criminalidad económica, por ejemplo, quedan por fuera. Todo el tema de lavado, todo el tema de delitos vinculados a sociedades comerciales, por ejemplo, queda por fuera. Pero eso está el bien, Código Penal está bien, claro. Aunque lo ideal hubiese sido que tuviésemos un código y se acabó. Que hubiésemos reservado la totalidad de las infracciones e incluirlas, digamos, en el Código Penal, de manera tal que se evitara la dispersión legislativa, que sigue creciendo con el tiempo. Si uno contara con un código
y uno supiera, incluso proporciona mucha más seguridad jurídica de cara al destinatario de la norma. ¿Por qué? Porque usted sabría que todas las infracciones están en un solo sitio y que fuera de lo que está establecido en el código no habría ningún tipo de infracción extra. Pero de todas maneras, todo el tema de la criminalidad económica está de alguna manera contemplada en el Código Penal y complementada, digamos, por la legislación que anda también por fuera, la legislación especial que de alguna manera coadyuva y completa todo lo que está recogido en el Código Penal en la parte relativa a la criminalidad económica y en la parte relativa a los crímenes y delitos que ahora son contra la cosa pública, que también reciben un tratamiento muy especial en el Código Penal que está proyectado a aprobarse. Y por ejemplo el sicariato, digamos así, ¿queda bien definido en el código? El sicariato está como una infracción particular, aunque en el fondo el sicariato no es más que un homicidio con premeditación y acechanza. El tema, todo lo que se quiso recoger en el sicariato fue es la cuestión de autoría, Concho, más que tiene que claro, ver. Pero y además hay un elemento económico que muchas veces interviene. Porque no es lo mismo que por determinada situación, a mí no es el caso, estamos hablando desde el punto de vista hipotético, que a alguien se le ocurra, digámoslo así, planear asesinar a una persona. Oye, alguna razón tendrá. Pero de ahí a que a alguien se le pague para que mate a otro, es más complicado eso, ¿o no? Bueno, yo digo que son formas de autoría. Yo lo veo como autoría de homicidio de todas maneras. Y el código recoge muy bien todo el tema de la instigación a cometer homicidio y lo asume incluso, digamos, como autor, casi con la misma condición y con la misma penalidad establecida para el asesinato, que actualmente es de 30 años. Lo que yo digo es que en el fondo, cuando se crean infracciones especiales como esta, como está contenida en el código, también se corre el riesgo en la práctica de, como se ha recurrido a un artificio para crear una infracción un poco más compleja, sea mucho más difícil de probar en un tribunal. En un tribunal es mucho más fácil probar un asesinato propiamente dicho que probar un caso de sicariato que tiene elementos extra que no son exactamente los mismos establecidos para el asesinato. Esto no quiere decir que de cara a la penalidad que le va a ser aplicada a quienes resulten autores de esta infracción no pueda ser útil. Lo que yo digo es que la labor del derecho penal debería ser la de simplificar, más que aquella de hacer complejas las infracciones. A mayor simplicidad, mientras más simple es el tipo penal, mayores posibilidades existen de que se comprenda bien, de que pueda probarse bien y de que pueda sancionarse de manera efectiva. Cuando uno crea muchos elementos, cuando complica una infracción, aún con un fin correcto, existe la posibilidad siempre de que en medio de esas marañas de la ley, un tecnicismo permita que un infractor pueda escapársele al brazo de la ley. Ahora, tú sabes que, por ejemplo, el tema de las drogas no entró dentro del Código Penal. No, el tema de las drogas va a seguir establecido en la ley 5082. Ahí se quedó. Yo te hacía la pregunta porque cuando tú monitoreas cómo se está comportando el sistema respecto no a quienes trafican, con relación a quienes trafican droga, el sistema es severo en esa dirección, sino a quienes la consumen, por la razón que sea. En la práctica parecería que hay como una especie de despenalización. ¿Es así? Me parece que de alguna manera para los casos de consumo la tendencia son enfermos en muchos departamentos, sí, en el fondo quien consume, ¿es un problema de salud pública? Sí, no solamente un problema de salud pública, sino que tiene que ver con un tema de que lo que protege el derecho penal, que son bienes jurídicos de terceros, el tercero no se ve en el consumo porque es la persona que se está produciendo un daño. Es como si usted sancionara a una persona porque intentara suicidarse. Vamos a verlo de esa manera. Entonces no es exactamente el daño a un tercero, sino lo que se sanciona cuando se sanciona el consumo es, digamos, el hecho de que tú no te estás cuidando correctamente porque te has puesto a consumir droga. Es como si se sancionara a uno por producirse, por infligirse un daño uno mismo. O por el ejemplo que pudiera generar para terceras personas el hecho de que una persona se dedique a consumir drogas. En la práctica, lo que me parece que ocurre en
la práctica tribunalicia en el país, en la mayoría de los casos, es que estos casos se tratan a través de mecanismos alternativos como principio de oportunidad, suspensión condicional de procedimiento, en muchos casos a cambio de que la persona se someta a un tratamiento. O sea, no me parece que en las cárceles puedan abundar personas sometidas por consumo en materia de ley 5088. No, y la verdad es que, vuelvo y te reitero, cuando tú ves lo que muchas veces pasa a lo interno del sistema, el principio de oportunidad muchas veces es la herramienta que se utiliza un tanto como para ver de qué forma, viendo las situaciones de las cárceles en la República Dominicana, porque esos muchachos, más que tú mandarlo a una cárcel, tú lo deberías de mandar a un hospital. Correcto. Esa es la realidad. Así es. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato regreso con Pedro Balbuena. Pedro, uno de los, digamos así, de los actores, o dos de los actores fundamentales del proceso son los jueces y el Ministerio Público. ¿Se fortalecen o se debilitan en este proyecto? Aquí entre nosotros, dime la verdad. El proyecto de modificación al Código Procesal Penal le da más fuerza al Ministerio Público. Yo diría que le proporciona herramientas que van a aumentar su eficiencia de cara al proceso. En relación a los jueces, el tema de si le da más fuerza o menos fuerza, yo creo que es un tema que está por fuera de la cuestión, porque los jueces siempre han sido terceros. Ahí por ahí simplemente deciden. El fiscal trae, el abogado, el imputado se defiende, la víctima también acusa y el juez decide sobre lo que se presenta en el proceso. Y esas deberían permanecer como las facultades únicas del juez, la de permanecer como tercero imparcial de cara al litigio que se le presenta, con la función exclusiva de juzgar sobre lo que se ha alegado y probado en el juicio. Claro, al juez no le corresponde más nada y no debería nunca tocar un ámbito que fuera distinto a este. Ahora, tú así como comenzaba haciéndote esa pregunta, porque así como tú trabajaste como asesor en el Código Penal, que lo abordamos en el primer segmento, yo quiero que en este segundo segmento tratemos, porque también lo fuiste asesor, las reformas que se están conociendo, las 78 reformas que se están conociendo al Código Procesal Penal. Las leyes son hipótesis de trabajo. Y tú como ex juez eso lo sabes mejor que yo. En la medida en que una ley se implementa, bueno, comienza uno a percibir cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Qué es lo que le estamos fortaleciendo al Código Procesal Penal con esta reforma? Digamos que uno de los temas principales de la reforma tiene que ver con una queja que nos viene desde la sociedad, que tiene que ver, la gente no está tranquila con la criminalidad y como entiende la gente que uno de los problemas que existía en el código, que existe en el código, es que una persona a quien se imputa un hecho grave se somete a la justicia y entra por una puerta y sale por la otra, es lo que se dice. ¿Y eso es verdad, tú que fuiste juez? O sea, ¿o son casos específicos? No me parece que sea verdad. Y la muestra más clara es que hay más prisión preventiva que nunca. Sí, eran 11.000, ahora tenemos casi 26.000. Imaginemos. Entonces, solamente los números dan cuenta de que hay muchas personas en estado de prisión preventiva. Lo que el código sí hace es que extrema los presupuestos bajo los cuales tú puedes detener a una persona. Como por ejemplo. O sea, antes de la implementación del código, la detención, digamos, que dependía en exclusiva del fiscal y lo ratificaba el juez de instrucción, que nunca, digamos, iba por fuera de lo que el fiscal le solicitaba al respecto.
no había discusión sobre la prisión, ahora hay toda una etapa procesal destinada a discutir el mérito de la acusación y de lo que el fiscal solicita para un caso específico. O sea, hay esa garantía de que sea un juez el que determine si es procedente dictar medida de coerción y si mucho más, si se debe dictar prisión preventiva, es una garantía para todo ciudadano de que por lo menos la cuestión relativa a la medida cautelar va a ser ponderada por un juez. Al menos así está en la ley. El tema de la prisión preventiva es que entre nosotros está también delimitada por plazos. O sea, cuando se dicta prisión preventiva en contra de un imputado, la investigación preparatoria debe producirse una acusación dentro de los 3 meses. Esa prisión preventiva no puede exceder de 1 año sin que haya sentencia de condena y solamente puede prorrogarse por 6 meses más. Pero esos plazos fueron aumentados. Esos plazos fueron aumentados. Pero sustancialmente. Para conseguir precisamente que tengan mayor tiempo quienes procesan los casos de organizar su esquema. El tema es que eso no es garantía de que la autoridad va, digamos, a adaptarse a estos nuevos plazos. Porque a medida que se aumentan los plazos, las personas también se acomodan a los nuevos plazos y eso genera al fin y al cabo que dentro de un tiempo quizás tengamos que volverlo a duplicar. A duplicar los plazos y entonces el tema de la disciplina en cuanto a los plazos es importante para la ciudadanía que puede ser sujeta de persecución penal y también para que veamos terminar los procesos. Eso por un lado, el tema de los plazos de la prisión preventiva ha sido aumentado y se han creado otras causales que justifican la prisión preventiva. Como por ejemplo. Como por ejemplo el peligro de obstaculización, que la prisión preventiva y cualquier medida de coerción solo puede dictarse actualmente sobre la base de la existencia de peligro de fuga. Okay. Entonces ahora, aparte del peligro de fuga, el peligro de obstaculización que tiene que ver con el hecho de que un imputado pueda hacer desaparecer las pruebas o pueda constreñir a las personas que figuran como testigos en un proceso para lograr su absolución. En esos casos también sería posible el dictado de medida de coerción y obviamente de prisión preventiva. Claro. Se han aumentado los casos que justifican, digamos, la imposición de prisión preventiva, casos de flagrancia, por ejemplo, para casos en los cuales contra una persona que se ha dictado rebeldía se atrapa con la intención de abandonar el país, ya permitiría, por ejemplo, en circunstancias como esa, que la autoridad policial, sin contar con orden, pudiera arrestar a una persona en esas circunstancias. Ese es un aspecto medular de la reforma procesal que se ha planteado. Hay todo un tema también vinculado al tiempo de duración del proceso, que también ha sido, digamos, afectado por esta modificación, ensanchando el ámbito de aplicación de los plazos. Porque ahora el tema es que muchos de los procesos en muchas partes del país no pueden tramitarse dentro del plazo de 3 años que establece la legislación procesal. Y lo que genera el no tramitarlo, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal, es la extinción del proceso. ¿Pero cómo es que posible, es equivalente a una absolución. pero es tú legalizar la deficiencia de un sistema en una norma? Al menos, digamos, tratarla con paño tibio, porque a mí me parece que si lo que hace falta son recursos para implementar esas normas, lo ideal sería hacer los esfuerzos pertinentes para que ese tipo de cosas no ocurran en el país. De eso es de que se trata. La idea es de lograr una herramienta más eficiente y que funcione. Entonces a veces adaptar y acomodar a los actores puede generar efectos inversos a aquellos que se pretenden con la norma. No, sin lugar a dudas. Digo, yo comienzo a ponerme nervioso en este programa, honestamente hablando te lo digo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es que algunas de las reformas que se le están haciendo a la norma, oye, no podemos hacer de nada, de una legislación un dogma, todo es perfectible. Pero llegar a esos extremos sobre la base de que el sistema es deficiente y lo que queremos es legalizar esa deficiencia, la verdad es que me pone nervioso, sobre todo porque el código te establece un sistema, esa es la verdad. Ahora, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los delitos de acción pública y los delitos de acción privada, porque ese es otro lío que hay ahí. ¿Cuáles que habían sido o que son considerados por el código como de acción
privadas pasaron a ser públicas en esta reforma. El de violación de propiedad, me parece. Sí, había una queja. Había una queja fuerte. Pero el tema de la violación de propiedad, desde el punto de vista en que se formula la queja, me parece que podría ser justificado. Y es el hecho de las invasiones. El hecho de las invasiones que ahora incluso, puesto en comparación con lo que pasa en el Código Procesal Penal, el Código Penal, el proyecto de Código Penal crea una infracción nueva, que es una violación de propiedad cuando se produce como invasión de propiedad. O sea, hay dos tipos. La violación de propiedad que conocemos tradicionalmente y una nueva que es la invasión de propiedad privada, que es otra cosa. Esa infracción va a ser de acción pública en el código, porque tú recordarás que el hecho de que una infracción sea de acción privada hace que el fiscal no pueda actuar de oficio. Así es, así es. No puede actuar de oficio porque ese conflicto pertenece exclusivamente a la víctima. Entonces las posibilidades de intervención del fiscal en estos casos son mínimas, contando con el hecho de que se trata de un conflicto privado en el que solamente puede intervenir la víctima de la infracción, y ello le impedía al fiscal acudir en aquellos casos en que se producían grandes invasiones de propiedades privadas. Con lo cual, digamos que quienes invadían estaban cómodos porque no podían ser expulsados inmediatamente en esos casos. No, y más que la mayoría de las invasiones que se realizan en la República Dominicana la promueven funcionarios. Esa es una realidad. Síndicos y regidores que se meten de travieso hasta promoviendo ese tipo de cosas. Sobre todo por esa visión populista y clientelar, de estarse sobre la base del robo, congraciándose con sectores de la sociedad. Eso es una realidad. Y eso lo digo yo, eso no lo estás diciendo tú. Ahora, muy bien. Por eso te digo que yo no sé cuál impacto tendrá eso, porque a fin de cuentas son funcionarios los que promueven eso. Van frente a promotores que vienen desde el propio sector público. No sé qué capacidad tendrá el Ministerio Público para actuar, honestamente no te lo digo. Ahora, se resolvió el problema de que, y eso sí me preocupa, o sea, cuando a ti te invaden una propiedad, en donde tú tienes tu título. Oye, pero para tú sacar al que te la invadió, que no tiene nada, oye, pero eso es una verdadera tortura. Porque lo lógico es que si a ti te invaden una propiedad y tú no tienes título, lo lógico es que te saquen inmediatamente de lo que no es tuyo. Pero aquí eres tú quien tiene que demostrar, teniendo el título, que eres el propietario, y después es que se autoriza el desalojo. ¿O eso va a seguir igual? Bueno, Porque si no, no va a tener ningún impacto. de hecho, a mí me parece que el tema de la violación de propiedad, viéndolo desde ese punto de vista, sería como reconocer que quien tiene mejor derecho a una propiedad es el que no tiene el que título. Y es así, en los y hechos no es aquel así. que tiene, digamos, claro, la acreditación como propietario de un espacio de terreno determinado. A mí me parece que eso debería resolverse con una medida cautelar al principio del proceso y con un desalojo. Si usted quiere litigar en tierra, entonces vaya usted y hágalo, pero la ley no debería beneficiar a quien se mete sin ningún título a una propiedad privada y hacerlo entonces beneficiario del tiempo que dura el proceso. no, porque y el lo costo. que tarda, exacto, lo que tarda un proceso en la justicia, 3, 4 años, entonces usted puede estar en una propiedad ajena. Yo creo que es un gran negocio hacerlo de esa manera, porque si usted se puede meter... No, y en eso se ha convertido, y por eso hasta es el Estado quienes promueven ese tipo de delitos, y quiera Dios que, bueno, vamos a ver si eso va a funcionar. Ahora, ¿cuáles otras reformas que puedan tener algún tipo de impacto se le hicieron al código? Y te hago esa pregunta porque los códigos no previenen. Esa es una realidad. Así es. Los códigos intervienen, pero un tanto como para que la ciudadanía, luego de que el código se convirtiera en un instrumento de comunicación, ¿cuáles otras reformas tú crees que pueden impactar o mejorar todo lo que sería la calidad del proceso? Hay una cuestión muy importante que está también recogida en la reforma que se ha presentado y que tiene que ver con el régimen de recursos. Una de las quejas que existieron desde el principio de la implementación del código es que
la apelación entre nosotros se convirtió Concho, pero es verdad. en una mini casación, dicen. Eso es una cuestión personas. administrativa prácticamente. Y entonces ahora el código, digamos que ha creado una especie de recurso de apelación mucho más amplio que el que recogía la norma antigua, en donde existe la posibilidad incluso de que la cuestión relativa a la pena, a la culpabilidad del diputado pudiese discutirse bajo cierto ámbito en la apelación y que pueda bajo ciertas circunstancias, que tampoco es absoluta, discutirse prueba en grado de apelación, que ahora mismo no se hace. Y no se hace no porque no se pueda, porque desde el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo y es muy claro, cuáles eran los presupuestos mínimos para la revisión de la sentencia penal. Claro. Y el artículo 1 del Código Procesal Penal dice que las decisiones de la Corte Interamericana tienen efecto vinculante. Y de hecho lo tienen. Y la Constitución, digamos, que de alguna manera le da a la Convención esa jerarquía constitucional y al intérprete de la Convención, que es la Corte Interamericana, digamos que esa palabra es una palabra importante al momento de aplicar la norma. O sea que el juez dominicano, desde ahora sin la norma, tiene la oportunidad y tiene la facultad de aplicar esta normativa que permite que conozcamos un recurso de apelación mucho más amplio que el que existe. Pero, al no haberse producido, digamos, de manera pretoriana esta interpretación, el proyecto de código ha introducido la modificación que me parece a mí que tiene todo el mérito del mundo y que va a permitir que los procesos sean mucho más transparentes y que pueda conocerse con mucha mayor profundidad y lograrse mayor grado de acierto en las decisiones que puedan dictar la Corte de Apelación. O sea, una apelación que va a permitir con mucha mayor amplitud examinar el caso, examinar los hechos, examinar la imputación y determinar la responsabilidad de aquellos que pudiesen estar involucrados. Me parece que es una cuestión importantísima de la reforma que, digo yo, que ese solo elemento valdría la pena. No. Independientemente de que hay muchas otras cosas que también son positivas, que son ajustes necesarios. Como por ejemplo. Todo el tema de la rebeldía, por ejemplo, todo el tema de la acción penal, una cuestión que pasa con mucha frecuencia en nuestra práctica jurídica. Pero ¿cómo lo resuelve la reforma? Es que contra una persona en rebeldía hay que sobreseer el proceso hasta que sea apresado. Entonces, en esos casos la víctima queda, digamos, revictimizada por el hecho de que tiene que esperar a ver si aparece en algún momento el imputado. El proyecto de reforma propone que usted pueda irse a la vía civil y continuar el proceso con independencia de que posteriormente pueda reiniciarse el proceso penal. O sea, es digamos, un caso de excepción a la máxima electa una vía, que es la que de alguna manera gravita sobre este tipo de cuestión cuando se produce la rebeldía. Ahora usted podrá... Era que mantenía en estado. Claro, tenía que esperarse. Ahora usted podrá ir a la vía civil y sin embargo después podría continuarse el proceso penal si apareciese la persona que está siendo perseguida ya arrestada a consecuencia de una orden en ocasión de la rebeldía. Cosas como esta, ajustes que parecen pequeños pero que son importantísimos, son fundamentales. Van a permitir, digamos, ofrecer mayores herramientas a la víctima en el curso del proceso penal, de cara a la obtención en tiempo razonable de una decisión jurisdiccional por parte de los órganos encargados de administrar justicia. Uno de los grandes inconvenientes, digámoslo así, que presentó o que la sociedad percibe que presenta o que presentó la implementación del Código Procesal Penal era precisamente ese estado de indefensión de parte de la víctima. O sea, la sociedad percibía como que el sistema, digámoslo así, blindaba de una u otra forma al imputado ya con una defensa pública. ¿Cómo queda la víctima en esta reforma? Digamos que desde la Constitución, la misma Constitución se ha encargado de reconocer la necesidad de dar protección a la víctima. Y el Código Procesal Penal ha repotenciado las posibilidades que tiene la víctima de participar. En muchos casos, incluso en términos hasta numéricos, o sea, el proyecto de Código Procesal Penal iguala el número de abogados con que puede contar la víctima en relación a lo que puede contar el imputado, que antes estaban diferenciados por razones obvias que no merece la pena que discutamos aquí, porque es una cuestión
La igualdad en el proceso no es una cuestión numérica, es una cuestión que tiene que ver con tratamiento de igual a los iguales y de desigual a los desiguales, que son cosas ya distintas, pero que no merece la pena quizás. No, y además hay un ministerio público, que es uno de los actores del proceso, que siempre sirve de brazo armado a la víctima. Me parece que hay un proyecto de ley también que está en las cámaras legislativas actualmente que va a crear un cuerpo de protección a las víctimas parecido a aquel que se ha hecho, hay un plan piloto en la Procuraduría General de la República, porque en principio lo que se pensó, o lo que se creyó, o lo que se entendió, digámoslo así, era que quien representaba a la víctima en un proceso era el Ministerio Público. Eso muchas veces era lo que se creía. Entonces, o lo que se esperaba, vamos a decir. O lo que se esperaba, pero lamentablemente la verdad es que eso no fue lo que sucedió. La verdad es que el Ministerio Público siempre ha atendido a la víctima como un convidado de piedra. O Totalmente. sea, yo te necesito en la medida en que tú me sirvas a mis propósitos. Y eso en muchos casos se ha visto también en la práctica diaria de los tribunales. La víctima que va con una queja ante el Ministerio Público, quizás digamos que el Ministerio Público no la asume como aliada, sino que la asume como instrumento en el proceso, desconociendo su calidad. Para hacer valer sus pretensiones. Así es. Esa es una realidad. Ahora, tú fuiste presidente de corte, de una de las cortes de apelación más emblemáticas que hemos tenido en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que tú eres uno de los jueces que mejor visión holística tiene, no solamente del sistema de justicia, sino también del derecho. Ha trabajado en todo lo que es este proceso, maneja muy bien todo lo que tiene que ver con la visión constitucional de la justicia, a mí me consta. Tú eres uno de los coautores de la Constitución Comentada de la Fundación, una obra que va ya por la 4ª edición y que ha sido descargada de la página web de la FINJUS 79,000 veces. Es decir, que yo sé de quién yo estoy hablando. ¿Cuáles son los retos? Porque la gente cree que las reformas se limitan a las normas. Tú dijiste ahorita que, oye, por primera vez ya yo te puedo decir tú, antes tenía que decir usted, qué cosa más grande, no me acostumbro. Las reformas cuestan mucho dinero cuestan. Y hemos visto en la situación que está el sistema de justicia completo en la República Dominicana. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que hay un tema que no está en la reforma al proceso penal. Hay un tema de recursos materiales que necesita el Poder Judicial. Y yo creo que el ejemplo principal de esa necesidad acuciante, indispensable no solamente para los jueces, sino también para la gente, es dotar de elementos mínimos a la justicia para que pueda funcionar correctamente. Y eso se ve con mucha más crudeza, con mucha más dureza, sobre todo en el Gran Santo Domingo, en cómo está la justicia funcionando, en muchos casos en furgones. Yo creo que si queremos que esta reforma procesal funcione, tenemos que tener la contrapartida de lo que se requiere para poner en movimiento muchas de las herramientas que están ahí, incluso no solamente ahora en la reforma, sino que vienen desde la promulgación original del Código Procesal Penal y que quizás por esa falta de recursos no han podido ponerse en movimiento. Entonces hay un tema ahí de requerimientos materiales de la justicia. Y hay otro tema de cambio de paradigma, porque las reformas se pueden dar en los códigos. E incluso la gente puede aprenderse la reforma que está en los códigos. Pero la reforma también implica un cambio de cultura en torno a cómo funciona la justicia. Claro, esa es una dimensión de la reforma. Y esa dimensión, que es la dimensión sustancial de la reforma, es la que de alguna manera está pendiente entre nosotros. Y yo diría que en términos de la reforma concretamente, propiamente dicha, el tema de la cultura es el tema que va a permitir que podamos avanzar al paso siguiente, a la concretización de un proceso en las condiciones que nos garantiza no el Código Procesal Penal,
sino la Constitución de la República, que es la que traza las reglas indispensables para que podamos considerar como válido un proceso, que es la que traza las condiciones indispensables para que haya tutela judicial de la víctima y para que una persona sometida a persecución penal pueda funcionar, defendiéndose de cara al proceso, y también la que determina cuáles son las funciones específicas de aquellos encargados de administrar justicia. Entonces ese cambio de cultura es la tarea más trascendental, entiendo yo, que tenemos de cara al cumplimiento no solamente de esta reforma, sino de cualquier reforma que implique cambios tan profundos como los que nos propone la legislación procesal penal, que a pesar del tiempo que ha transcurrido desde su puesta en vigencia inicial con la ley 7602, todavía ese tema del cambio de cultura, ese tema del cambio de paradigma está, digamos, a medio hacer, que es una cuestión que me parece a mí de la mayor importancia, junto, como te decía, con aquellos requerimientos económicos que necesita la justicia para funcionar. Bueno, quiera Dios que así sea, quiera Dios que así sea. De todos modos, Pedro, el tiempo se agotó. Increíble, increíble. Pero la verdad es que te tengo que felicitar porque hiciste un excelentísimo programa. Gracias una vez más por haber acudido Encantado a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muy feliz de estar aquí una vez más. Yo lo sé. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.